Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día miércoles. Gustavo Berganza y Juan Luis Font. Estamos listos ya para darle la bienvenida a la diputada Ninette Montenegro de Encuentro por Guatemala y a Pedro Prado, analista en temas económicos de ACIES. A los dos los saludamos, les agradecemos participar a las 8:45 para discutir sobre el presupuesto recién aprobado por el Congreso de la República. Queremos hacer énfasis en términos generales en las inversiones que habrán de hacerse, o más bien en las asignaciones de fondos en salud, en educación, en desarrollo social, y hablaremos un poco también de otras asignaciones. Por supuesto, nos interesa también conocer su opinión sobre cuán bien o mal calculados se encuentran los ingresos a partir de los cuales se dispone este presupuesto. Arranca, don Gustavo. Hablemos antes de procedimientos. ¿Es este presupuesto mejor en términos de que no se puede malbaratar, no se pueden hacer transferencias ad libitum como en presupuestos anteriores? ¿Hay mejor garantía de que el gasto va a ser en el lugar en el que se aprueba? Digamos que lo único que nosotros aprobamos fueron las normas presupuestarias. Por el lado de los egresos, nosotros no aprobamos absolutamente nada. Y ahí hay, diría yo, ciertas garantías. Me parece que muchas de las normas presupuestarias fueron tomadas de las reformas a la ley de contrataciones que acabamos de recién hacer. Y yo creo que eso va a ayudar mucho para ponerle controles al famoso abuso de las ONGs, fideicomisos. Hay un capítulo completo para el tema de fideicomisos. Hay prohibición para gastos superfluos, por ejemplo. Y hay varias normas presupuestarias que yo creo que van a ayudar a ponerle controles al gasto abusivo y excesivo. En general, ¿usted está satisfecha o escasamente satisfecha con el presupuesto que fue aprobado para el 2016? ¿O medianamente satisfecha? Es verdaderamente difícil y contradictorio. Nunca hubiera estado satisfecha si hubiera seguido el presupuesto que había sido elaborado en el periodo del PP. Porque ahí venía desde el tema de bonos, sin mayor discusión, sin respaldos de las direcciones técnicas correspondientes, del propio Congreso de la República. En fin, estaba estructurado de tal forma que permitía cualquier cosa y no tenía lo que se denomina candados, que realmente son las normas. El que hay ahora, de 70.796 millones, a mí me parece que ha llegado a ser un presupuesto simplemente de quitar y poner. Le quito 1.680 y tantos millones a tal ministerio y le traslado a tal, pero no llega nunca a analizar a fondo la problemática del país y la búsqueda del desarrollo social, sino que simplemente se llama redistribución de ingresos. Y eso no es lo que debe ser el objetivo de un presupuesto. Y sobre todo, la forma en que fue aprobada, ¿verdad? Si son las 12:05 y empieza usted a oír o a no entender lo que está pasando. Y luego, una letanía ininteligible. Exacto, exactamente. Y van por el artículo 6 y luego usted vea que ya finalizó y a las 12 en punto eso terminó, no sé qué puede salir. Es tramposo. Me preocupa. Me gustaría agregar en el tema de los candados que existen limitaciones, digamos, para las transferencias dentro de las instituciones, que me parece bien. También el tema de haber blindado los recursos para el gasto social, especialmente para la cartera del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobernación, cuyos recursos no pueden ser disminuidos. Eso también es positivo. Salud, Educación y Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación. Aunque el Ministerio de Gobernación, entiendo, sí sufrió una disminución en el presupuesto que finalmente aprobaron, porque en el tema de la cartera de Educación y de Salud, más o menos quedó el presupuesto que estaba recomendado en el proyecto de presupuesto. Ahora, en el caso del Ministerio de Salud Pública, se aprueban 5.532 millones en total. Es decir, esto de acuerdo con una tablita que tengo aquí, tiene una disminución de 116 millones con respecto a lo aprobado el año pasado. Sí, las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas en su oportunidad, en aquellas sesiones en donde fuimos invitados a los tanques de pensamiento por parte de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República, ahí las autoridades de finanzas decían que
no era una reducción en realidad, porque ya no estaban presupuestados recursos para la construcción de un hospital en Villanueva, me parece. Sin embargo, ante la crisis que está viviendo el Sistema Nacional de Salud, es obvio que se necesitaban muchísimos más recursos para el ministerio. Para mi criterio, los presupuestos más afectados son los de salud y educación. Porque a pesar de que tuvieron unos incrementos leves. Hay 2 millones uno y 4 el otro. 4 millones el de educación. Ese es risible. Solo eso le puedo decir. Imagínese usted que el presupuesto como vino del Ministerio de Finanzas traía una disminución de más de 105 millones de quetzales, más de 200 millones al presupuesto de salud. Eso, que ya este año fue absolutamente insuficiente. Sí. Y que va a arrastrar para el año entrante lo único, cientos de millones en deuda sobre de esa disminución que ya tenía, lo único que hicieron fue aumentarle no más de 2 millones. Pero a costa de afectar ahí, por ejemplo, el tema de medicamentos, pero también afecta el tema del neonato, salud materna, VIH-Sida y una serie de programas verdaderamente importantes que tienen que ver con la desnutrición infantil. En educación, por ejemplo, venía ya con un aumento de 596 millones más o menos, pero es para cumplir el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y ahorita le aumentaron 4 millones más ya en el Congreso, pero sigue siendo para gastos de funcionamiento. Entonces, al final, aquí el gasto para el niño va a ser de 1 quetzal 47 centavos la refacción, como lo hemos dicho. Se disminuyen textos escolares, libros y además se disminuye educación secundaria y diversificada. Ahora, Pedro, en el caso del Ministerio de Salud Pública, bueno, ya Ninette mencionó que hay una disminución en medicina preventiva, pero ayer, por ejemplo, algunos diputados decían que se había garantizado toda esta cuestión de la atención al recién nacido y más o menos lo que se llamó la franja de los 1000 días. ¿Es cierto esto? Sí, yo coincido totalmente en que la asignación global y específica por diferentes programas presupuestarios es mínima. Por ejemplo, en el tema de prevención de la desnutrición crónica se aprobaron alrededor de 800,000 quetzales. Y si consideramos la importancia o lo que representa 800,000 para la prevención de la desnutrición crónica, si consideramos la problemática que representa esta condición en la mayoría de niños y niñas del país, pues no se está atendiendo, digamos, por el lado del presupuesto público ese problema. Además que se reduce, entiendo, la asignación presupuestaria de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Entonces eso no da buenas noticias, digamos, para este tipo de... Y otra cosa, en el caso de la desnutrición, a mí me pareció verdaderamente fuera de lugar que hayan puesto que se va a comprar el cereal de marca Vitacereal. Eso no tiene ninguna lógica, porque usted no puede poner qué marca va a comprar. Bueno, sí tiene una lógica. La lógica es favorecer desde el principio de esa proveeduría. Bueno, sí. Pero digamos que no debió haber sido así. La primera conclusión que sacan ustedes en materia de asignación a la salud pública es que está muy reducida. Que no se compensó la reducción que había mandado el proyecto de presupuesto del Partido Patriota. Sí. Que solo se compensaron 2 millones de quetzales, que son muy insuficientes. Luego nos dicen ustedes que hay muy poco dinero colocado para la lucha contra la desnutrición. Así es. Y para la seguridad alimentaria, la Secretaría de Seguridad Alimentaria también queda desfinanciada. Sí. Ahora, pero también tenemos el problema de que, aún así, tenemos un déficit fiscal de 8.379.6. Es decir, es una brecha bastante grande. ¿Es así, Pedro? Más o menos el indicador de déficit fiscal pues se mantiene en los rangos que ha permitido la estabilidad macroeconómica que ha caracterizado al país. Sin embargo, como decíamos al inicio, el tema de la estimación de los ingresos tributarios yo creo que es una preocupación. Nosotros en ACIES hicimos una estimación de aproximadamente 52,000 millones de quetzales para el próximo año y el presupuesto aprobado, pues como todos podemos comprobar, quedó en 54,555. Hay una brecha de 2 millardos de quetzales que obviamente obligará a la SAT a empeñarse en conseguirlo. Empeñarse en esa función tan importante de la recaudación tributaria. ¿Y es posible en las condiciones en las que está la SAT actualmente que puedan hacerse esos esfuerzos administrativos para compensar esos 2.000 millones que no aparecen por ningún lado? Será posible en la medida que se concluya el proceso de sustitución de los miembros del directorio y se nombre al superintendente y se presente un plan de reingeniería de esa institución tan importante, porque es a través de la recaudación
que se pueden obtener los recursos para materializar los objetivos de las políticas públicas. Pero el gobierno de Maldonado Aguirre prácticamente ya perdió todo su corto periodo para hacer eso. Y le corresponderá al nuevo gobierno desarrollar ese procedimiento hasta reintegrar la SAT. Sí. En términos generales, hemos perdido un año, porque hacia abril, cuando se hace la denuncia del caso de la línea, vamos a cumplir un año y seguimos casi que en el mismo. de una SAT prácticamente paralizada o muy disminuida. Así es. Sí, yo lo que estimo es que se está generando expectativas. Primero, que va a haber un nuevo gobierno y eso puede generar cierto clima de mejorar la inversión y de optimismo, y eso puede ayudar. Y puede ayudar a generar cierta confianza si se hace una buena reestructuración de la SAT, pero como dicen ustedes, se ha perdido tanto tiempo. Y luego yo creo que se está esperando mucho de las ventanillas internacionales, ¿verdad? Que como los préstamos obviamente son a tasa de interés más blando, hay expectativa de que con un nuevo gobierno estos préstamos sí se vayan a dar, y por eso es que solo se deja el 50% de los bonos en la expectativa de que no se tengan que usar todos. Ahora, en el caso del financiamiento externo, bueno, el presidente, una de sus primeras visitas ha sido también ir al BID en Washington, ¿no? O por lo menos eso tiene planificado. ¿Qué perspectivas hay de financiamiento nuevo para este gobierno, Pedro? Bueno, yo creo que, dados los acontecimientos políticos de este año 2015 alrededor del tema de la corrupción, pues obviamente el próximo gobierno tiene que dar muestras claras de transparencia para volver a abrir esas ventanillas, y yo estoy seguro que los organismos financieros internacionales pues van a apoyar las acciones en tanto se presenten esos planes de transparencia para la aplicación de Sin embargo, recursos. vemos que en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto, se cancela totalmente la asignación para la Comisión Presidencial de Transparencia. Entonces, que fue un aspecto positivo, creo yo. ¿Es positivo? Yo creo que esa comisión no tenía razón de ser. No era posible que una entidad dentro del mismo Ejecutivo estuviera haciendo una función de auditoría. Señores, ¿cómo quedó la asignación para el subsidio al transporte urbano? Hay un subsidio para el transporte urbano de la capital, de 150.000. Sí. Y de 150 millones. No sé si son 35 millones parte del subsidio, pero no tengo, digamos, son dos subsidios diferenciados, ¿verdad? Pero hay un subsidio para el transporte urbano de la capital, que en este momento no recuerdo la cifra, y hay otro para el transporte nacional. Así es. Y en el caso de las ONGs, nos pregunta el público, de las ONGs dedicadas a trabajo ambiental, a todo el tema ambiental, es decir, sobre todo que estamos en este momentito en el contexto de la Cumbre de París, ¿no? Es decir, se refuerza la misión de la protección del medio ambiente. Bueno, la asignación al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es de las más bajas, ¿verdad? Eso es una preocupación, creo yo, ante la necesidad de incrementar los recursos por las funciones tan importantes que realiza, y también por las asignaciones que se dan a este tipo de instituciones, ¿verdad? ¿Quién salió ganando con la aprobación de este presupuesto? En realidad, salió ganando el sector justicia, que vio un incremento en el organismo judicial y en el Ministerio Público. Ganó también la San Carlos, que tiene una asignación extraordinaria cuantiosa. Yo le diría sí, porque a quienes les mejoró el presupuesto es uno, a la deuda pública, ¿verdad? El pago de la deuda, 3.140 millones. Educación, un poquito, 4 millones. USAC, los 400 millones. El INE, que tiene 10 millones por lo menos para mejorar ahora con la ley de contrataciones, y un poco la DIACO, y el MP, más de 390 millones. Pero también hay un gran aumento sustancial en el Ministerio de Comunicaciones. En el Ministerio de Comunicaciones hubo una reducción. Una reducción bastante fuerte, más de ya casi como 2.000 millones menos que en el periodo anterior. Sí. No, pero yo voy a lo de la USAC, egresada de la USAC y por supuesto respetuosa. Si le bajan a educación diversificada, fíjense, si le bajan a desnutrición crónica,
Si ¿Cómo prácticamente hacemos no le asignan fondos a preprimaria, preprimaria? ¿por qué le damos más dan a 400? universidad? No parece Claro, haber lógica. no tiene lógica y pareciera que entonces es porque ¿quién va a ir a estudiar entonces? Si los niños ya de diversificado, pobres, ya no van a poder seguir estando porque se redujo sustancialmente Y con el problemas de presupuesto. nutrición crónica. Entonces van a seguir siendo las clases medias las que van a ir a la Universidad de San Carlos. Eso no tiene lógica. A mi parecer se debió haber aumentado sustancialmente educación primaria y educación secundaria. Y a futuro, por supuesto, mejorar el presupuesto de la Universidad de San Carlos, que ya le dieron su situado constitucional. Este es un extraordinario, además de los préstamos que vienen ahí y donaciones. Pedro, pero uno puede colegir entonces que el gobierno entrante se va a encontrar con dificultades para responder a la promesa electoral que hizo de tener hospitales abastecidos y debidamente equipados para atender a las personas que lleguen a requerir servicios. Sí, va a ser difícil el cumplimiento de esa meta porque los recursos pues son escasos para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Estábamos revisando las cifras y entiendo que por las modificaciones que se hicieron en este año, pues el presupuesto del Ministerio de Salud, según las modificaciones al alza, tiene más de 6.000 millones de quetzales. Entonces ahora pues se regresa otra vez a esos 5.300, creo yo. Quedó aprobado el presupuesto para el año 2016 y como digo, van a ser escasos esos recursos para atender esa crisis que está viviendo el sistema Ahora, de salud digamos, pública. más que aumentar entonces techos presupuestarios, lo que vamos a ver es como que trasladar cupos de un ministerio a otro. Es decir, pero va a dar lo suficiente el presupuesto como para darle al Ministerio de Salud Pública y al de Educación lo que necesitan, Ninette. Sí, es como lo que decía, ¿verdad? No sé, las estimaciones de lo que se pueda recaudar son, no sé si una incógnita, pero sí hay una preocupación. Y otra vez, es un poco hacer juego de colocar una asignación de un lado, reducirla en el otro. Así fue. Este presupuesto fue así totalmente de reasignación. O sea, le quito a Juan para ponerle a Pedro. Ajá. Al Ministerio de, por ejemplo, de Comunicaciones, le quitaron una gran cantidad para el subsidio de vivienda, más del 50%, y 681 millones en el listado geográfico, que saber qué obra fue la que no se va a realizar, en aras de poder favorecer por ejemplo, al Ministerio Público, lo cual yo lo veo bien, y a otras instituciones, pero lo que sí no hicieron fue reducir ni un centavo a los 1.572 millones que yo insisto entre ONGs y fundaciones. ¿Por qué? Porque hay fundaciones y ONGs muy buenas, pero hay otras que no sabemos qué pata puso ese huevo. Y por ejemplo, perdón, el financiamiento, ¿recuerda alguno de ustedes el financiamiento para las entidades que atienden enfermedades crónicas y enfermedades catastróficas? ¿Hubo reducción ahí? Si se refiere a una ERC... No solo a una ERC, por ejemplo, cancerología, que reclamaba también datos el Instituto de... Sí, ese detalle creo una que ERC traía un presupuesto de 200 millones de quetzales. ¿Y se le mantuvo? Se le mantuvo, pero hubo una desaparición, ¿cómo le pudiera decir yo? Nos hicieron esperar horas y siendo las 10 de la noche lanzaron unas enmiendas donde le quitaban 100 millones a una ERC para trasladárselos al Ministerio de Comunicaciones sin decirnos para qué obra era. Y los diputados no aceptaron eso y hubo que volver al proyecto inicial. Pero lamentablemente yo sí me preocupo por estos 1.572 millones, porque así como hay buenas instituciones innecesarias, hay unas que hay que revisarlas. Gracias a que tenemos una nueva ley de contrataciones, creo que ahí se puede ir haciendo mayor fiscalización. En el caso de las ONGs, es decir, ¿cuál es tu valoración, Pedro? Sí, pues en este momento el detalle específico de a cuáles beneficiaron y a quiénes no, pues no lo tengo. Sin embargo, esperaría yo, por ejemplo, que las que apoya el Ministerio de Salud Pública y Social, pues se mantengan, digamos, esos apoyos de estas instituciones que hacen una labor importante a la sociedad guatemalteca. Yo me quería referir también a algunos aspectos interesantes del presupuesto en materia de controles. Por ejemplo, se pide a la Contraloría General de Cuentas hacer una inspección al final del primer semestre, si no estoy mal, de la planilla, ¿verdad?, de cada institución. Esto me imagino por el tema de evitar el aspecto de las plazas fantasmas. La obligatoriedad que cuando se celebren negociaciones entre el Estado y los sindicatos u organizaciones de trabajadores, que haya información financiera disponible
para tomar decisiones en base a lo que se dispone financieramente. Eso es Considerar las importantísimo. condiciones financieras del Estado. Pedro, si el presupuesto es considerado el principal instrumento que tiene pues, un gobierno y en términos generales un país para alcanzar las metas que se propone, como instrumento político, ¿qué podemos decir de este presupuesto que fue aprobado? ¿Hacia dónde nos conduce? ¿Podemos prever alguna transformación en este país o solo el sostenimiento de la situación actual? Bueno, yo creo que sí hay una dosis de intención de mejorar el tema de la transparencia. Ya la diputada mencionaba el tema de los fideicomisos. También está el tema de los candados. Entonces yo creo que hay alguna dosis ahí de mejorar algunos aspectos para que con los recursos escasos se puedan llevar a cabo los objetivos que se plasmaron en las políticas públicas. O sea, digamos, sí hay un pequeño paso. Desde el simple positivo. hecho de haber aprobado En la un transparencia. presupuesto, Pero no en el déficit social. ¿No? Hay una deuda con el déficit social porque Por supuesto. en aras de mantener el déficit fiscal y que no nos pasemos el déficit social, Sí, eso es pues correcto. obviamente, total. Y eso es riesgoso. Digamos que debemos entender que con ese presupuesto el siguiente gobierno y los alcaldes no van a poder transformar en mayor cosa este país. Yo le diría que solo es mantenimiento. No es realmente pensado para el desarrollo, sobre todo para el desarrollo social. coincido totalmente con la opinión de la diputada y yo creo que en el mediano plazo va a ser necesario llegar a acuerdos importantes en torno a cómo fortalecer los ingresos tributarios del Estado. Después de dar muestras claras, creo yo, de transparencia en la gestión, diría yo, en los primeros meses del nuevo gobierno, es inevitable volver a hablar de cómo fortalecer los ingresos tributarios, cómo subir esa carga tributaria que desde los acuerdos de paz se había comprometido a hacerlo, ¿verdad? Pero es optimista eso. Es optimista en una sociedad que no parece estar dispuesta a dar un centavo más. Así se acabe la corrupción. Siempre va a haber corrupción y siempre Pero si habrá hay un nuevo gobierno, de repente se generan ciertas expectativas. Si el propio presidente cree que no es necesario pedir más. Ahora, entonces el énfasis está más bien en que funcione mejor, que haya un poquito de mejor control. Es decir, hablábamos fuera de cámara en otra ocasión con la licenciada Montenegro de lo que implica la aprobación de la ley de compras y contrataciones. O sea, en términos de funcionamiento y de un paso hacia la transparencia, de un paso hacia la corrección de compras y contrataciones del Estado, por lo menos ahí hay una mejora. Hay un nuevo instrumento, Sí. bueno, Y modificaciones. un poco más, aunque sea cada 6 meses, de fiscalización de parte de la Contraloría. Sí. Sí, lo Pero obliga. nada, digamos, para transformar al país. Sí, reducciones hasta en un 60%, por ejemplo, a comunicación social, Sí. reducciones en viáticos, etcétera, y Gasto eso es positivo. superfluo, ajá. Gasto superfluo, eso es positivo. Eso es positivo. Pero en el tema de desarrollo social sí estamos en deuda una pendiente. situación, claro, sobre todo para niñez. Señores, gracias por acompañarnos a las 8:45.